Muy bien, gracias. Gracias, señora presidenta. En las últimas semanas han saltado a los medios de comunicación denuncias sobre la situación del bloqueo administrativo y financiero en la que se encuentran los organismos públicos de investigación, especialmente el Instituto Español de Oceanografía, el CIEMAT y el INEA. Sus manifiestos nos hablan de normas, de procedimientos, de mecanismos de control diversos que dificultan su actividad investigadora y amenazan su futuro. Silencio, señorías. Su Gobierno es perfectamente consciente de la situación y me consta que desde la Secretaría de Estado han tratado de hacer todo lo posible por modificar esta situación. El problema es que ni la señora Vela tiene suficiente fuerza política en el Gobierno, ni la ciencia es una prioridad política para su Gobierno. Así que, dadas las dimensiones y la urgencia que ha adquirido el problema, lo deseable sería que usted se implicara personalmente en dar una solución al bloqueo administrativo de los OPIs. En primer lugar, porque es su responsabilidad como ministro que tiene en su cartera el I+D+I. Y, en segundo lugar, porque los más de 120.000 investigadores e investigadoras sujetos a alguno de los procedimientos de control que más daño están haciendo están esperando una explicación política de por qué y hasta cuándo este maltrato de la ciencia. Es su oportunidad, señor Escribano, para anunciar que el I+D+I va a ser una prioridad política en su mandato y que se van a llevar a cabo las reformas necesarias en la normativa de la Administración General del Estado para que la ciencia tenga cabida en ella. Voy a enumerar brevemente aquí algunas de las demandas de la investigación pública y en las que está en mano del Gobierno dar solución. En primer lugar, hablemos de presupuestos, aunque acaba de dar su versión, porque no nos cansaremos de repetir que hablamos de recortes consolidados que han supuesto un frenazo a un ciclo de crecimiento en el sistema de I+D+I que ha llevado a la desaparición de puestos de trabajo y un descenso en el número de proyectos. Es decir, hacemos mucha menos ciencia que hace 10 años. El proyecto de presupuestos de 2018 traen un ligero incremento, pero mantienen una estructura de los últimos años. 40% de ese presupuesto para operaciones no financieras y 60% para operaciones financieras. Usted ha dicho que los créditos no son parte del presupuesto. Entonces, yo le pediría que el Ministerio dejase entonces de incluir los créditos en los números, en las cifras que da como incremento del presupuesto de I+D+I, porque al final lo que nos están haciendo es engañante. ¿Y por qué es relevante este dato de que la mayor parte del presupuesto de I+D+I sean créditos? Porque el sistema de ciencia no está en condiciones de absorberlos, de ejecutarlos, de pedirlos, como usted quiera nombrarlo. Y, a pesar de todo, el Gobierno mantiene una proporción altísima de créditos año tras año. El resultado, el I+D+I tiene la tasa de ejecución más baja de las principales políticas del Gobierno. Y hay otras causas también para la baja ejecución presupuestaria que afectan igualmente a fondos no financieros, a personal, a proyectos, a inversiones. Y el Gobierno podría haber previsto estas consecuencias para la ciencia. Hablo de las restricciones de gasto derivadas del cierre del ejercicio de 2016 o las dos prórrogas presupuestarias de 2017 y 2018. Pero también hablo del incremento de los procedimientos administrativos de control y gasto que entraron en vigor en 2014 y que han convertido la gestión de la ciencia en una pesadilla burocrática. Ambas circunstancias desembocan en una terrible paradoja, y es que los centros tienen fondos propios que no provienen de los presupuestos generales del Estado, sino de subvenciones o de convenios que no pueden gastar. ¿Y qué gana el Gobierno dificultando la actividad científica mediante complicados procesos administrativos? Que todo euro que no se gaste vuelve a Hacienda. Es decir, se están utilizando los fondos no ejecutados de I+D+I para la consolidación del déficit. Los recortes no son suficientes, sino que todo retraso en la realización de gasto, contrataciones, inversiones, corre a favor del Gobierno para cumplir el objetivo del déficit, aunque sea a costa de la investigación pública. ¿Y en qué consisten estas normas? Muy brevemente, señor Escribano. La primera y más lesiva, la intervención general, es decir, cualquier gasto que realicen los OPIs debe contar con una autorización previa, sean 50 euros o 50 millones. Esto no ha sido siempre así y urge volver a la situación anterior a 2014, tal y como aprobó en una proposición no de ley de nuestro Grupo en la Comisión de Economía. ¿Dónde están los compromisos de su Gobierno para estudiar una solución a este cuello de botella que se transmitió
a los OPIs en una reunión que su Gobierno tuvo en diciembre para tratar precisamente el problema de la intervención previa. Segundo lugar, la firma de convenios, esto es, acuerdos de colaboración con otras entidades públicas y privadas. La normativa actual exige la aprobación de todos los convenios por el Consejo de Ministros. Imagine el volumen de convenios y de trámites necesarios para que lleguen al Consejo de Ministros. Otro cuello de botella. Tercer lugar, el pago de las cuotas a organismos internacionales. Una interpretación estricta de la norma exige que cada pago deba contar con la aprobación del Ministerio de Exteriores, de Hacienda y del Consejo de Ministros. Da igual la cuantía, da igual si es una cuota periódica, el resultado es que nuestros OPIs pagan sus cuotas a sociedades científicas con 2 años de retraso. Marca España. Y, en último lugar, los demenciales procesos de contratación, con intervención previa incluida, que pueden llegar hasta tener 20 pasos diferentes y tardar hasta 6 meses en tener el visto bueno. Si quieres contratar a alguien para un proyecto de 1 año, con suerte lo tendrás para hacer el informe final. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias de hacer ciencia en el siglo XXI con una burocracia del siglo XIX? Pues, en primer lugar, un consumo adicional de recursos que en un momento de recortes tiene graves consecuencias en el funcionamiento, que complica la gestión de proyectos financiados con convocatorias competitivas y que han supuesto, en muchos casos, el incumplimiento de los compromisos y la devolución de fondos con intereses, que se dificultan las relaciones con las empresas, la colaboración público-privada, el establecimiento de alianzas estratégicas. Se reduce la competitividad frente a centros de investigación extranjeros que tienen una gestión mucho más ágil. Y, sobre todo, el desgaste y el desánimo del personal, para el que todos estos trámites burocráticos suponen en realidad un desprecio para su trabajo y su contribución científica a la sociedad. Pero es que también se está desmantelando y desaprovechando las inversiones y el crecimiento de la ciencia pública estatal de la etapa anterior, evitando que la industria sea un elemento tractor en nuestra economía. Pero démosle la vuelta también. ¿Qué coste tiene para la Administración General del Estado tener un alto número de funcionarios llevando papeles de un lugar a otro para dar cumplimiento a unos procedimientos que en realidad no han supuesto ninguna mejora del control del dinero público? ¿Es esto un uso eficiente y racional de los recursos de la Administración? Quizá el propio Gobierno debería evaluar también esto. Mire, la modificación de estas normas es una cuestión de sentido común. No tiene ideología alguna y no tiene coste ninguno. ¿Tan difícil ver es lo que está pasando con la ciencia? ¿Por qué el Gobierno se niega en rotundo a buscar alternativas para los organismos científicos? ¿Cuál es la razón? Déjeme que se la diga, o por lo menos la que intuyo. Hacienda no quiere hacer excepciones, no quiere abrir la puerta a que lleguen nuevas peticiones, no atiende ni a lo específico de la gestión de la investigación ni a la situación dramática de los organismos públicos de investigación. ¿Y sabe lo que es esto? Inmovilismo. Su conservadurismo, en el sentido más estricto del término, no nos permite avanzar como país. Si no son capaces de encontrar fórmulas diferentes, innovadoras, en los que se conjuguen los necesarios mecanismos de control y eficiencia de dinero público con la flexibilidad y la agilidad que la ciencia necesita, sencillamente váyanse, renuncien a gobernar este país y dejen de unir lo que se ha construido con mucho esfuerzo. Un sistema de I+D público, solvente, sólido y de calidad, con reconocimiento internacional, que lucha hoy en día por un reconocimiento político que atienda a sus necesidades de gestión. Esta normativa y la sobrecarga burocrática es común para el CSIC, el más grande de nuestros organismos de investigación, que tiene además sus propios problemas. El CSIC cuenta con más de 11.000 trabajadores, 4.000 menos que en 2011 y un porcentaje de trabajadores de alrededor del 43%. Según Comisiones Obreras, unos 1.500 trabajadores temporales estarían realizando tareas estructurales y esto supone un fraude de ley. Le agradecería que nos facilitase información sobre cuándo prevé el Gobierno poner en marcha el proceso de consolidación de plazas y apuntalar así la actividad científica del CSIC. Otra cuestión de importancia para el CSIC es el contrato de gestión, del que se lleva hablando desde 2009 y nunca llega. Este instrumento significaría más flexibilidad y agilizaría la gestión de los 122 centros que forman el CSIC y cuyos trabajadores tienen la impresión de pasarse el día rellenando papeles. Así que le pregunto directamente por la situación del contrato de gestión. ¿Está bloqueado el contrato de gestión en el Ministerio de Hacienda? Si es así,
¿Puede comprometerse hoy aquí, en esta Cámara, que va a ser para usted una prioridad política lograr que este contrato se apruebe antes del verano? El segundo punto al que quiero referirme no está directamente vinculado al tema que nos ocupa, pero tiene una trascendencia política y científica enorme, y es el proceso de nombramiento de la presidencia del CSIC. En otoño se produjo el relevo de Emilio Lora Tamayo por Rosa Menéndez, lo que fue una buena noticia. Primero, porque es la primera vez que una mujer estará al frente del mayor organismo de investigación en España, pero también porque el mandato de Lora Tamayo fue nefasto. Y lo fue tanto en sus decisiones de gestión interna como en los posicionamientos públicos, como la carta escrita a Gas Natural, desdiciendo la posición de sus científicos respecto a la conveniencia del almacén de gas de Doñana. El nombramiento de la presidencia del mayor organismo de investigación en España se hace actualmente a dedo. No tiene ningún aval, ni informe científico, ni control por parte del Congreso. Esto abre la puerta a una gestión orientada o bien a pagar la lealtad de quien la nombró, a que la persona designada lo sea por criterios políticos y no científicos. Si se nos llena la boca diciendo que la ciencia no tiene ideología, deberíamos demostrarlo con una reforma del sistema de nombramiento del CSIC, introduciendo criterios científicos y una obligación de rendir cuentas ante el Congreso. Señor ministro, creo que en esta breve exposición ha quedado en evidencia que este país necesita urgentemente una estrategia para poner a la ciencia en el centro y apuntalar a la investigación pública con más recursos, sí, pero sobre todo diseñar una gestión flexible, ágil y competitiva, así como una regulación que mejore las condiciones laborales de la carrera científica. Le voy a pedir dos cosas para su respuesta. La primera, que evite tecnicismos administrativos y que tengamos un debate político. Aunque la causa de la situación de bloqueo sean farragosos procedimientos administrativos, el fondo de la cuestión es profundamente política. ¿Qué importancia le da su Gobierno a la ciencia y en qué medida está dispuesto a adaptar la normativa de la Administración General del Estado a las necesidades de la ciencia? Y, en segundo lugar, no quiero que me cuente qué es lo que ha hecho la Secretaría de Estado hasta el momento para paliar la situación de los OPIs. Quiero que me explique a mí y a los investigadores que trabajan en la ciencia pública qué va a hacer a partir de hoy como máximo responsable de la ciencia de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Rodríguez.